Shalom para todos. En esta ocasión tenemos una invitada especial, es Mayra Perillo. No seré yo quien te presente, por favor, preséntate para quienes nos ven Bueno, en este momento. bueno, mi nombre es Mayra, soy de Buenos Aires, soy una aprendiz de Cábala y Tarot, y bueno, la intención era, me invitó acá Diego a compartir un poquito, digamos, de nuestros puntos de vista con respecto a esta herramienta, así que muy a gusto y muy contenta por la oportunidad. Gracias, Mayra. Bueno, sí, como pueden ya ver y escuchar de las propias palabras de Mayra, eh, la intención, el querer es compartir cuál es la relación que hay entre Tarot y Cábala. Probablemente hay mucho contenido en línea al respecto, pero Mayra tiene una particular forma de aproximarse a esta relación y esa es la idea de compartir en esta oportunidad. Bueno, adelante Mayra, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un poco lo que más o menos te comentaba tras bambalinas, como dicen, es la intención de poder aproximar una mirada diferente en cuanto a qué es Cábala desde el tarot, ¿no? Y cómo estas herramientas que tienen que ver con el camino espiritual y con la búsqueda eh, están en el uno a uno y están en el uno con el dos, ¿no? El uno con el otro, en esta relación hacia lo que es el autoconocimiento, que es una de las principales, digamos, características que tiene cualquier tradición de sabiduría y principalmente Cábala, que tiene que ver con ir hacia poder comprender las energías interiores y cómo estas después se ponen en juego, en espejo, con el otro, ¿no? Con el prójimo, que es este trabajo que viene siempre en cualquier camino místico, que es no solamente desde nuestro refinamiento personal, sino nuestro refinamiento hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que lo que yo desde el tiempito que vengo estudiando y en mi relación principalmente con las cartas de tarot, tiene que ver cómo nos va reflejando ese caminito, ¿no? Cómo nos va mostrando esas herramientas, cómo ir haciendo esa autoobservación de cómo me comporto yo en la vida en general y cómo lo puedo ir, y qué es lo que espera de mí, digamos, ¿no? Mi proceso, qué es lo que espera el alma que yo vaya generando en ese camino. Entonces, un poco yo empezaba con esta frase que se ve ahí en el PDF, que es: el uso de las herramientas y el estudio de la sabiduría son tanto la luz que permite la expansión como la luz de la expansión. A mí me Así gustó mucho es. la frase, no sé qué te dice a vos esa frase, no sé si me quieres compartir porque no te pregunté. Sí, sí, tiene que ver de alguna forma en algún momento que hablamos y quizá en alguno de los posts que he puesto también por allí, hicimos referencia al respecto, claro. Bien, porque, bueno, yo un poco escogí esa frase para introducir el tema porque considero que clarifica de alguna manera esta unicidad, ¿sí? Que se experimenta en el camino, como decía, del estudio, de la búsqueda, porque en un punto, al encontrarnos con textos sagrados, con símbolos, con diferentes números, letras y demás, y nosotros desde nuestra mirada, de alguna manera, no es que descubrimos, y a veces uno dice, bueno, descubro el significado, sino que también lo cargo de sentido. Entonces, es tanto esa herramienta que revela la luz en mí como yo que cargo de sentido y de luz esa herramienta, ¿no? Entonces, es tanto la luz que recibo como la luz que se expande en mí, esa herramienta, ¿no? Claro, Entonces, ahí me parece está que sí, ese balancear del ir y venir de la onda entre las dos columnas del árbol de la vida, entre Jokma y Binah, pero también de Hot y Netzach, pero también de Gesed y Geburah, claro. siempre estamos en ese balance y también me parece súper importante ahí destacar esos dos conceptos que tiene Cábala del Kli-Or, ¿no? De luz y vasija, porque Sí, somos tanto luz como vasija, ¿no? La condición humana nos permite esa no dualidad que experimentamos de tener este sentido de divinidad, ¿no? Esta alma que porta este cuerpo, y el cuerpo que al mismo tiempo está en un límite en el cual tiene que expandirse, y ahí va ese trabajo, ¿no? Esa mente que dual que tiene que lograr esa unidad entre el dar y el recibir desde esa plenitud. Entonces, bueno, esa frase a mí me parecía súper importante destacarla para poder entender que somos receptores y que somos dadores de luz
y que ese es un poco el sentido de Cábala también y de esta herramienta en particular, porque si uno se pone a pensar en el tarot, en la Biblia, en la Torá, en las letras hebreas, en fin, uno lo ve y es un cartón, es un dibujo, es un, ¿no? ¿Qué es lo que le da el sentido? Es la luz con la que nosotros lo observamos, ¿no? Es la conciencia con la que nosotros lo observamos y cómo nosotros interpelamos a ese texto, cómo nosotros cuestionamos a ese texto, nuestras experiencias que miran ese texto también. Y, y un poco, bueno, si quieres pasar a la segunda lámina, así ya voy más pasando para ese tema. Claro que sí, vamos a pasar entonces a Dale. la siguiente. Ahí es donde a mí me parece muy interesante pensar también que si cada sentido atraviesa a cada particularidad, a cada persona, ¿no? El símbolo es de uno a uno. Cuando hablamos de cábala, en el concepto del verbo lekabel, que siempre hablamos, ¿no? Ahí un poco se puede leer recibir, ¿no? Que la raíz, que es kuf, bet, lamed, tiene ese concepto, ¿no? Bueno, recibo, almaceno, acojo, obtengo, tiene que ver con esta cuestión de algo que se sostiene en mí también, ¿no? Entonces, todos recibimos algo, todos otorgamos algo, por lo tanto, cábala hacemos todos en el día a día, ¿no? No es algo estanco. Yo algo que me pensaba un poquito es que, bueno, cuando digo por qué todo es cábala, es este sentido, ¿no? Todos construimos cábala desde la recepción, desde lo que yo recibo, desde la verdad que yo estoy de alguna manera desvelando en mi día a día, ¿no? Eso es lo que para mí por eso hace que todo sea cábala, porque cada alma desde su lugar, en su experiencia mínima no sé, de levantarme por la mañana y la conciencia con la que yo mire el sol en la ventana, va a ser cábala, porque yo estoy recibiendo una información y estoy también liberando una energía y un sentido desde mi alma. Entonces, por eso, hacia eso voy cuando digo, es de uno a uno y todo va a cobrar el sentido del grado del estado de conciencia y cada información que libera el alma es cábala y cada información que se revela es también por una luz que sea que se recibe. Y desde ahí digo, bueno, todos hacemos cábala y la cábala es algo dinámico, no es algo acabado, es algo que se va construyendo y entre todos vamos construyendo al eterno, más allá de que cada tradición de repente decodifique ciertos símbolos o cierto lenguaje o ciertas tradiciones, es algo que nos atraviesa a todos desde ese lugar en particular para el todo, ¿no? Sí, Entonces, claro. Y ahí de alguna forma te refieres a la forma más elevada de dar, ¿no? Que es el recibir por dar. No es lo mismo el dar por dar, el recibir por recibir. No es lo mismo el dar por recibir que el recibir por dar. Y el recibir por dar es el nivel más elevado que en la Cábala, justo a lo que haces un poco referencia, ¿no? exacto, si uno se pone a observar, bueno, eso es un concepto, uno de los primeros conceptos que me acuerdo me acerqué desde cuando me acerqué a Cábala, que me costaba entender la relación del dar y el recibir desde ahí. Decía, ¿cómo? Porque uno siempre escucha, hay que dar para recibir, ¿no? La clásica. Bueno, vos El tenés que trueque, dar sí. para recibir, Es ¿no? un trueque en otras, sí. Claro, y es real que cuando uno empieza el camino te das cuenta que uno tiene que construir vasija, ¿no? Que es algo que también entendí hace muy poco, incluso con la relación con el dinero, la relación con la economía, que muchas veces nosotros en lugar de estar de alguna forma acercándonos a la luz, estamos como siempre en una cuestión de carencia, esperando recibir en lugar de la conciencia de dar, de la conciencia de expandir, de la conciencia de alguna manera de servir en este sentido, ¿no? De servir no digo desde lo solo, desde lo servicial, sino desde el sentido de a dónde estoy aportando esa energía que poseo, ¿no? Que potencio, porque en un punto el alma es como que o la raíz del alma almacena toda la información del Ein Sof. La verdad la tenemos interiormente, por eso digo que es más lo que se revela que lo que recibimos en realidad. Eso que es Kabbalah es con lo que venimos a la encarnación, ¿no? Nosotros venimos con eso que ya recibimos, con esa información. El punto es cómo lo vamos desvelando y desde qué herramientas a lo largo de las experiencias, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya no estamos en un punto de querer recibir, sino de querer dar para que se genere ese vacío para poder seguir revelando luz, ¿no?
para seguir otorgando. Eso es lo De que acuerdo, creo que a eso vas a apuntar, ¿no? claro. Y bueno, esos son los códigos que vamos desvelando y que tienen que ver también con cómo se codifica el ticún de cada alma, ¿no? Venimos con esa información, con la necesaria para la corrección de la porción que nos toca a nosotros de una realidad absoluta de la unidad, ¿no? Que es como un poco complejo, pero también al mismo tiempo nos pone en una gran responsabilidad de afrontar esa tarea de corrección, ¿no? Que lo que nos toca a nosotros y a nadie más. Eso es súper importante también, que Así es. podamos desde Sí, nuestro lugar también valorar porque ahí también el trabajo personal de respetar nuestra verdad, que no es la absoluta, pero que nuestro nivel es nuestra verdad, y de alguna manera legitimarlo en ese sentido, ¿no? Si la divinidad nos puso en un lugar, por algo nos está permitiendo, ¿no? Desvelar esa luz y esa verdad. de Y acuerdo, sí, me, así es. me tomé el atrevimiento de sacar un versículo que me pareció muy interesante también, de 1 Corintios 12, 4, 7, que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Claro, que en la cábala, en su dimensión más inferior, que es Malhut, se entienda que la materia está en espiritualidad. Absolutamente todo viene de la luz. O sea, hasta el material más duro que existe sobre la faz de la Tierra está hecho de esa luz, sino que en un nivel de densidad diferente. Pero es espiritualidad en el fondo. Es que si vamos a física y biología, digamos, nosotros somos en última instancia átomos, digamos, y nada más que eso, ¿no? Somos un cúmulo de energías configurados de formas distintas, entonces la materia es relativa también, ¿no? Claro, ¿Qué es lo material? Es de todo, como decís, todo densidad, distintos niveles de densidad. Y sí, ahí es donde también aparece, bueno, si nos vamos por las ramas, ¿no? Pero digo, aparece toda la cuestión del concepto de cómo nos alimentamos, de cómo nos nutrimos, de cómo pensamos, porque todo se modela en términos de energía. ajá, Incluso la conciencia con la que uno consume un alimento, ¿no? Va a repercutir en cómo después eso potencia ciertas energías en el organismo o en el campo corpóreo, ¿no? Pero correcto, bueno, un poco ahí lo que yo mostraba en esa lámina es la asociación de algunas letras hebreas con respecto a los senderos del árbol en los que se posicionan esos arcanos en particular, ¿sí? Yo ahora los voy a ir desarrollando un poquito como para que se entienda el sentido, pero la intención es ver cómo en la raíz de la palabra cábala, ¿sí? Aparecen los arcanos del sol, la papisa y el colgado, que ahora vamos a ver un poco vamos a ir a profundizar a eso, porque para mí en esas tres cartas se encierra todo esto que venimos charlando y es muy interesante como el tarot, a veces sin necesidad de saber, digamos, demasiado sobre ciertos conceptos, no solo de cábala, sino en general, ¿no? No, sin necesidad de saber hebreo, sin necesidad de saber leer. Cuando uno observa el tarot, te interpela desde un lugar, yo digo que conmueve todo el árbol, porque uno puede observar desde los colores, puede observar desde la escena, puede observar desde el número, quizás, depende del conocimiento con el que vos te acercás, y el no conocimiento también, porque a veces está más en la pureza del que no conoce el desvelar que el que tiene muchos conceptos, porque a veces el concepto te condiciona en la observación. Entonces ahí es donde digo que está ese juego del tarot como herramienta cabalística que fue creada para el todo, que fue creada para que todos nos podamos acercar, que si no sabes leer, si de repente sos un artista y te vibran los colores, si de repente tenés relación con los números, si de repente tenés una gran imaginación, si de repente conectaste con eso y te trajo una memoria, una experiencia. Sí, ¿no? El tarot tiene esa particularidad que es universal, ¿sí? Y que apela a todos los sentidos, ¿sí? No a solamente una cuestión por ahí intelectual más de la vina, ¿no? Así que así eso es es. algo que del tarot me parece eh, maravilloso como libro de sabiduría. Si querés le pasamos a la otra lámina, Claro a que la sí. tercera. Bueno,
Eso es un poco el sentido de las herramientas, ¿no? La Torá, el tarot, las letras hebreas. Pásalo, es como una introducción. Bien, un poco ahí lo que dejé como apunte es justamente esto que hablaba de la relación que tenemos con la herramienta, que es también, para mí, ese es el sentido que tiene también en similitud con el estudio cabalístico, que es esto de poder ir de alguna manera desarmando el texto, ¿sí? Tomando el arcano como un texto también, como un texto sagrado, como un libro de conocimiento, así como la Torá. Se conoce en Cábala lo que es el concepto de Pardes, que es esta idea de poder ir no solamente desde lo textual, desde lo literal, que puede ser una parábola o una historia en la Biblia, o lo que tiene que ver con el concepto de lo que está sucediendo, sino de poder ir, como decía hoy, el observador interpelando ese texto, ir de repente, bueno, por ejemplo, una carta tiene un nombre, pero que ese nombre, ¿qué significa para mí? ¿Qué tiene que ver ese nombre con la escena? ¿Qué sentido tiene esa escena? ¿Qué ejemplo le puedo dar? ¿Qué es lo que yo me imagino que está pasando en esa situación? Lo mismo, ¿qué valores me está reflejando esa historia? ¿Qué, qué me habla sobre mí eso? ¿No? ¿Qué me está pasando cuando lo leo? ¿Me molesta? ¿Lo comparto? ¿Estoy de acuerdo? ¿Me siento juzgado? ¿Me siento halagado? ¿No? ¿Qué pasa con lo que estoy observando, con lo que estoy leyendo y cómo me interpela? Entonces ahí es donde uno va empezando a como a desvelar, a sacarle capas a la cebolla, que era la frase que me gustó mucho, esto de las capas, de cada capa es más profunda y más intensa que la anterior, como las capas de una cebolla, decía el texto, y es verdad, porque uno puede ver solo la carta y de repente cuando hablas con otras personas sobre el mismo arcano, cada persona, y ahí es donde vuelvo a decir el uno a uno, cada persona que observó la carta vio algo distinto. Y cada libro de tarot te dice algo diferente. Entonces, sí, decime. Sí, es que llama la atención realmente esta relación que encuentras em, con los niveles de profundización en la cábala, ¿no? Porque hay personas que se preguntan, bueno, ¿qué es eso de SOT 22? Porque hay muchos grupos de SOT 22, comenzando por el grupo internacional de Mario Saban. Pero la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es SOT 22? Bueno, obviamente esto es alegoría o se refiere a uno de los libros de nuestro director Mario Saban, pero realmente aquí vas aterrizando un poco qué es eso de SOT, ¿cierto? Entonces, para aclarar un poco la pregunta que tienen muchos de los que nos han visto en diferentes posts, porque ven el Bien. nombre de SOT 22, pero bueno, ¿y qué es SOT? Claro, ahí vamos un poco llegando allí. El secreto, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está Ajá. oculto? ¿No? El SOT, el secreto, y fíjate, SOT 22, hablando de los 22 senderos, hablando de los 22 arcanos del tarot, un poco tiene que ver con esto también, ¿no? ¿Qué hay detrás del misterio? Porque uno encuentra un juego de cartas y decís, ¿quién lo hizo a esto? ¿Quién lo diseñó de una forma tan perfecta? ¿Cómo puede haber tanta coherencia entre los símbolos que conviven en un cartoncito de 20 centímetros, que uno no puede entender tanta sabiduría, digamos, puesta al servicio de la humanidad? Porque esto ni siquiera tenemos a ciencia cierta el origen, porque si bien lo podemos asociar a cada persona, por lo mismo que te digo, por el caudal de interpretaciones que tiene el tarot, se ha asociado a muchísimas tradiciones de sabiduría y también ha sido muy manipulado, ¿sí? En cuanto a lo que es la imagen real, se han perdido también significados, se le han agregado otros, se han asociado a diferentes culturas. Entonces, sí, para mí, por eso yo lo que intenté hacer, más allá de la asociación clásica que hay, que es el tema de los senderos y la sefirot y el árbol, en fin, es como la esencia más pura del tarot, que está completamente en sincronía y en sintonía con la esencia de la cábala, que tiene que ver con este refinamiento, con este autodescubrimiento y con poder desvelar los misterios. ¿Sí? Yo creo que lo que decodifica el tarot es un gran caudal de misterios que quedan ahí registrados
para toda la posteridad que fue creada, ¿no? Porque en este sentido, como digo, quizás en el tiempo en el que fue creado el tarot, no todo el mundo accedía a un libro, no todo el mundo sabía leer, esto es antiquísimo, entonces me parece que es una forma muy sencilla de llevar sabiduría en un juego de cartas, ¿no? Y de dejar mensajes muy claros eh, en este sentido del origen del alma, de hacia dónde tiene que ir esa libertad del espíritu, hacia dónde tiene que ir la conciencia, que refleja las situaciones de vida de todos, que, que se conecta con el inconsciente de una forma tan coherente cuando uno lo aborda. Así es, Mayra. Te invito a pasar de lámina Vale, nuevamente. siguiente. Bueno, y un poquito acá la intención es mirar, bueno, para mí, como un poco te comentaba antes también, esta carta, la templanza, si uno va a los textos bíblicos, la templanza es uno de los dones del espíritu, ¿sí? Y cuando yo veo la carta pienso en el Da'at, bueno, nosotros hablamos del Da'at como el conocimiento. A mí hay algo que me gusta mucho de los textos que maneja Mario Sabán. El profe dice siempre que la verdad es ese punto que oscila, ¿no? Entre los opuestos. Esta cuestión de la oscilación constante que vemos incluso en el origen de las vocales en el universo, esta oscilación ¿no? De poder encontrar no el punto de equilibrio tampoco, sino el poder comprender que somos esa dinámica, ¿no? Que es un árbol vivo, que la verdad no está estanca. Esto que decíamos, ¿no? La verdad se transforma en cada uno de nosotros, la cábala se construye en cada uno de nosotros y no es algo dado, sino que es algo que estamos constantemente recibiendo. Claro, es que, y la verdad, por eso no hay verdades universales, que es un poco muy de las de grandes escuelas de pensamiento occidental, de que hay grandes verdades universales y que a todo el mundo le caben, a todo el mundo le sirven. No, las verdades son verdades singulares, subjetivas, como seres universales o seres que somos un universo, como una copia del universo en pequeño, ¿no? Entonces, Exacto. las verdades son de cada quien, las de cada cual. Son singulares, son subjetivas, son relativas. Y uno anda con su propia verdad, basado en su bagaje experiencial, en su conocimiento intuitivo, racional, experiencial, en su DAT, que es esta semisefirá que pasea por todas, es como la sangre del árbol de la vida. Eh, de suerte que yo creo que los griegos tenían una acepción mucho más cercana de lo que era la verdad, y es la aletheia, que es lo inolvidable, ¿no? Eso que habita con nosotros, que se queda marcado en nuestra emoción, en nuestro pensamiento. Entonces, claro, aquí el asunto de la verdad no es que haya verdades universales que apliquen para todo el mundo, en todos los lugares y en todos los momentos, sino que es de cada quien, la de cada cual. Así. Bueno, esa es un poco la esencia para mí de esta carta de la templanza. Qué bonito eso que decías recién de lo que atraviesa una emoción, porque hay algo que a mí siempre me pareció muy interesante en términos de la educación, más a nivel pedagógico por ahí, que es que el aprendizaje se genera cuando se atraviesa en una emoción. Generalmente las memorias que tenemos de cualquier proceso de aprendizaje tienen que ver con la carga emocional, por eso es que también aprendemos de las experiencias dolorosas, ¿no? Que son las que más nos atraviesan, no solamente de momentos de alegría, sino también de momentos que de repente nos dejan esas enseñanzas desde una herida, ¿no? Desde la grieta, por donde después ingresa la luz, que dice mucho también esa frase me encanta. Que bueno, un poco lo que pensaba en este arcano es este juego que también clarificar esto del Sod, porque me parece que esta carta es muy interesante en ese sentido, porque nosotros vamos a la templanza. Ya la palabra templanza nos habla de este temple, de este buscar de alguna manera una armonía, ¿no? Cierta quietud o cierto balance, ¿no? De templar ciertas cuestiones. Siempre la templanza ya nos está hablando de esto, de algo templado, algo calmo. Entonces, sí, ¿ibas a decir algo? Sí, tú mencionaste esto de las grietas, claro. En Cábala no lo vimos al dolor, no le vimos a salir al desierto. Por el contrario, damos la cara, enfrentamos el dolor, enfrentamos nuestras fantasmas, nuestras oscuridades, nuestras sombras. Y lo que mencionas de esta letra Nun, que pues si vamos un poco
a mencionar estos senderos dentro del árbol de la vida, conecta a Netzach con Yesod, y que de alguna forma, pues para Jefer, Yetzirah es la energía del olfato, ¿no? Y también representa una suerte de energía emocional que ayuda a nuestro autoconocimiento personal, también esta energía de transformación, eh, responsable de conectar las emociones inconscientes de Netzach, con la estructuración de nuestra personalidad en Yesod. También nos permite adquirir nuestra autoconciencia y en Netzach pues guardamos nuestras emociones ocultas, pero es también nuestro deber construir nuestra personalidad con esas partes escondidas, ¿no? Como cuando se quiebra una vasija en el kintsugi de los japoneses, que vuelven y la unen con una suerte de soldadura de oro, ¿no? Y entonces queda la vasija nueva, pero entre medio quedan las cicatrices de alguna forma de oro. Y este, quizá un poco complementando, adelantándome, pues ese número de la NUN es el 50, que corresponde a las 50 puertas del entendimiento de Binah, ¿sí? Que tiene que ver también con las cuentas de Homer, y que podemos alcanzar a comprender recién cuando logramos dominar la energía de la NUN, es decir, cuando podemos construir nuestra personalidad, conociendo nuestras emociones más profundas. Y aquí sabemos pues que existen 49 escalones que están en las cuentas de Homer para llegar al nivel 50 de la Binah. La pregunta aquí es quizás si es posible ascender o descender por los 49 niveles y no llegar al número 50 de Binah, ¿no? Quizás es posible. Eh, Bueno, no sé, es una pregunta que se me viene, ¿no? Pero bueno, ahí pero vamos. yo creo que posible, si está en nuestra mente es posible, el creador lo puso para que lo logremos, ¿no? El tema es, bueno, qué camino tomamos, si el más largo o el con la ayuda del creador, escuchando la herramienta. Pero bueno, un poco lo que a mí me encantó tu aporte, porque es claro, en este sentido, bueno, a mí lo que más me llamaba la atención de la asociación de este sendero que va de Tiferet, de Yesod a Tiferet, que es el que está asociado con la templanza, es la relación con Nun, que para mí, claro, Nun es esto, ¿no? El descubrir la sombra, el poder reconocerla, aceptar y trabajar con con nuestra sombra, porque mucho hablamos de la luz, mucho hablamos de aquello que nos es revelado desde la luz, pero la luz lo que ilumina son las sombras. ¿Qué pasa con nuestras sombras? Nun es un poco este juego de la templanza que está también, la observamos desde la luz, observamos que ahí hay una energía que contempla los opuestos, que nada se derrama, que nada se pierde, que todo lo aporta, ¿sí? Si vemos está justamente los colores de la carta, en esta dualidad que muestra la carta de colores, nos posiciona en las dos, verticales que tienen que ver con esto que hoy hablábamos, ¿no? De Geburah y Yesod, de la cuestión de Od y Netzach, de este balance entre lo que tiene que ver con mi diálogo interno y el externo, cómo me comunico con los demás, desde dónde, digamos, me posiciono yo, si desde el ego, si mi tiferet está en armonía, si desde dónde yo de alguna manera me relaciono, y también esta dualidad de materia-espíritu, porque este es un ángel que está en la tierra, entonces también esta cuestión de divinidad en la materia, el poder elevar, ¿sí? La materia a lo espiritual, a lo trascendente. Eh, esta carta tiene que ver con eso, ¿no? Con poder ir hacia las profundidades del ser, el poder ir hacia esas oscuridades, no nos lleva a esa sombra, y el poder de alguna manera elevar ese sentido desde comprender esta ruptura, esta irrupción a lo que es la verdad absoluta que tiene a veces la clipa de la Yesod, ¿no? Esto del yo tan fuerte que muchas veces, bueno, Nun nos lleva como a la observación de esa situación. Esta carta a mí me gustaba como para observar eso como te decía hoy, del SOD, porque fíjate que, bueno, se nota muy clara la relación entre lo que son las sefirot, las energías que están ahí en complementario, se ve muy clara la relación de la imagen de la escena con respecto a su palabra, a la templanza, y el número, que a mí me parece que es algo que también se trabaja muchísimo, si vos te pones a mirar, dice, la templanza es la carta número 14, ¿sí? En la suma la reducción es un 5, y cuando uno va a la energía del número 5 es esto de moverse en busca de la armonía.
fíjate cómo ya el número nos está diciendo esta búsqueda que va a representar este arcano. Ahora dice, ¿por qué 5 y por qué 14 y no 5 también, verdad? El 14 nos habla de lo que es el cuidado del cuerpo también. Entonces es una carta que nos habla de la salud, que nos habla, por eso también está en la tierra, nos habla de cuidar tanto lo espiritual como lo material, de poder buscar también la armonía en los excesos, de no cometer excesos. ¿Sí? Es una carta que nos habla en muchos niveles, ¿sí? También nos habla en este sentido, el número 10, de poder estar en fluidez, de poder soltar. El 10 es un número de desapego, ¿sí? De aceptar los finales, de no quedarnos con cargas, de poder fluir en la vida. Y esta carta, en todo su aspecto, habla de esa fluidez, ¿sí? Y el 4 que nos habla, ¿sí? También de sentar bases y estructuras, pero también nos habla de los límites que tenemos en esta materialidad y que hay que trascender. Entonces, bueno, eso es un poco cuando hablamos de SOD, que de repente, cuando observamos una imagen, si vamos un poquito más, si empezamos a escarbar, esta sola carta del tarot nos refleja un camino de mística impresionante. Esta sola carta ya desvela todo el camino del DAD, todo el camino que hay que hacer en cuanto a la ruptura de la dualidad, al respeto interior, al respeto con el otro, ¿sí? Al trabajo con la sombra, a esta oscilación de la verdad, a este poder de alguna manera dominar los impulsos de la materia, el poder elevarnos a nivel espiritual desde la materia, solo en esta carta, ¿sí? Entonces Es fíjate que increíble. dice, sí, hay Dale, dale. una frase de Mario, hay una frase de Mario y acá cierro con esta lámina, que dice que justamente él la menciona sobre la energía que está situada en ese sendero entre Tiferet y Yesod y Tiferet, que dice, debemos exteriorizar el amor de la Tiferet, que es un amor universal, a un amor específico. Sí, esa es la frase que a mí me parecía interesante en este juego de expansión desde la Tiferet hacia la Yesod y no, ¿no? Porque uno a veces trabaja desde el Yesod hacia la Tiferet y también hay que poder hacer descender esa Claro. luz de la Tiferet hacia la Yesod, y esta carta me parece que por eso es un ángel que está en la tierra y no es un humano que está en el cielo, ¿no? Es esta cuestión de descender para poder ver las cosas desde el amor y no desde el ego, ¿sí? Entonces esta carta me parece que clarifica un poco eso. Sí, sí, sí. Claro. Y me llama la atención bueno, es hacerse sorprender si no, pero todo está conectado definitivamente. Y la relación que de alguna forma hace o resuena por ejemplo, con Malhut en términos de materia, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? A veces solo hablamos de las cosas como medio para nosotros seguir avanzando, pero también hay que pensar en esto que tú mencionas, que es el cuerpo, ¿no? El cuidado del cuerpo, la salud, que tiene que ver con la materialidad. Finalmente estamos en un vehículo biológico que si no cuidamos, pues el alma no tendrá cómo hacer su tikkun, no tendrá cómo manifestarse, cómo hacer su corrección. Entonces, de allí la importancia del comer consciente, de comer saludable, del hacer ejercicio, de tratar de tener una salud mental, una salud emocional armoniosa, ¿no? No puede, ¿no? En Cábala no existe lo perfecto, lo único perfecto es el Ein Sof, el 99% que es lo que existe, que es la luz. Y nosotros como seres imperfectos siempre estamos en ese balance, en ese ir y venir, en ese ondular. De, de eso se trata el equilibrio. De hecho, cuando uno camina, cuando uno da un paso, necesariamente deja un pie suspendido, precisamente porque va a dar el siguiente paso y cuando da el siguiente paso levanta el otro pie que queda atrás para quedar de nuevo en desequilibrio y así es de alguna forma la vida en las diferentes dimensiones. Aquí también me llamó la atención que toca la dimensión de la quebura, que es la restricción de poner los límites, ¿no? Entonces, es Justamente increíble, ahí los no excesos, ¿no? Estos límites claro, también, claro, el 4 que hablábamos de la sí, limitación. claro, y estos no excesos tienen que ver con la dimensión de la nexaj, que es la expresión, lo artístico, ¿no? La expresión de las emociones, y que tiene que ver con el placer, ¿no? Y el placer no está mal, el placer en la cábala es totalmente aceptado y promovido, ¿no? El problema del placer no es el placer per se, el problema del placer son los excesos, ¿no? El hedonismo, tanto el exceso de placer o el placer por el placer, pero
el placer, no tener placer del todo. Hay que iniciarse en el placer si uno no tiene placer. Y el placer de comer algo rico, de escuchar una buena música, de hacer un viaje, de tener sexo, en fin, todo lo que nos produzca placer, pero un placer medido, un placer con límite, ¿no? Templado, Claro, justamente. ahí está la Ahí está templanza. la templanza. Claro, ahí a mí me parece también muy interesante en esta carta el concepto del Satán desde el Claro, uno, ¿no? Porque fíjate que cuando nosotros vamos al trabajo de las dualidades o al trabajo de los excesos, que, que en uno nos lleva hacia la sombra, ¿no? A trabajar, a observar esta sombra. También en la templanza como energía del Da'at es poder de alguna manera trascender a ese Satán interior que nos hace ponernos en esa dualidad, que nos hace ir hacia esos excesos y de repente a la competencia, ¿no? A la conquista de ciertos lugares, ¿no? Como a no poder de alguna manera encontrar verdad en el otro, solamente en mí, esta cuestión, ¿no? De retener energía. Fíjate que la templanza nos habla de no retener energía, nos habla de fluir. El 10 del 14 nos habla de soltar y muchas veces la energía del Satán, de esta dualidad, de esta competencia, nos hace retener energía, no nos permite fluir, y ahí es donde se desequilibra, ¿no? claro, Cuando no podemos fluir, se desequilibra el árbol, empieza la enfermedad. así También es. esta carta nos habla de eso, ¿no? De que si no podemos fluir en armonía, si no podemos de alguna manera convivir con nuestras energías y con las energías en contradicción misma que tenemos interiormente, con este sentido, porque esto es hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Esto no es solamente en relación con el otro, sino en relación conmigo mismo. ¿Qué pasa con mis contradicciones internas? ¿Cómo fluyo yo en mis dualidades? Y cómo el alma se expresa a partir también de mis conductas, y el alma en sí es pura, el alma no tiene el ego que tenemos nosotros en la experiencia, entonces el alma se resiste a esas actitudes y termina generándose digamos, un diálogo de enfermedad en el cuerpo que realmente lo que nos está mostrando es que estamos en desarmonía. Por Claro, eso el 14 con esto que decís, ¿no? Del llamado a la salud, es, bueno, fíjate a qué dimensiones de tu árbol no le estás prestando atención, no te estás comunicando, no está fluyendo, porque ahí es donde se estanca, el DAD no fluye, ¿sí? La sangre se amontona y de repente tenemos una embolia, ¿no? claro, Es eso un poco a nivel energético. sí, Entonces, esta carta me parece que es súper, y podríamos estar toda una tarde hablando solo de esta carta, pero bueno, vamos sí. a pasar a la otra lámina. Sí, bueno, yo creo que vamos a dejar a los que están viéndonos en este momento antojados de otra sesión porque el tiempo es corto. La idea es hacerlo corto. Estos son como gotitas de sabiduría, como cucharaditas de sabiduría. Mira, Hay un, quedan tres cartas. Yo no sé si vos sí, querés. yo creo que nos da para tres sesiones más. Esta sería la primera. Y sí, es un poco el cuento de la mitología con el rey Arturo, una vez después de pasear por el bosque helado nórdico. Lo recibe Merlín después de un tiempo bastante amplio de pruebas y de dificultades y obstáculos que al cual Merlín expuso al rey Arturo. Después de todo este tiempo, el rey Arturo llega andrajoso, llega delgado, flaco, como dice la canción, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Y llega a la cueva de cristal de Merlín y Merlín le preparó su plato favorito, una suerte como de sopa de venado con especias, etcétera. Y cuando llega Arturo con estas condiciones tan tremendas, después de pasar por todas estas pruebas, se sienta sobre la mesa con ese desespero y con esa hambre y se dispone a comerse su primera cucharada de sopa. Entonces Arturo lo hace y justo cuando va a tomarse la segunda cucharada, Merlín le bota su plato de sopa de la mesa y la tira al suelo. Claro, Arturo se enoja. Merlín le dice, si no aprendiste a que sabe toda la sopa con la primera cucharada, yo no aprendiste a que sabe toda la sopa. Entonces, esto es un poco eso. Hoy dimos solamente una cucharadita de toda la sopa.
Y la idea Mira es qué que hagamos, interesante también eso, me dejas pensando en la necesidad del momento presente, claro, así es. en todo momento, porque nunca sabemos cuándo nos pueden derramar la sopa, ¿no? Así que Claro, hay que estar así en el es, momento presente, así disfrutando es. cada situación. Y la Sí, templanza también habla de eso, ¿no? De no estar sí. ni en el pasado, ni en el futuro, de buscar también la armonía en dónde está nuestra conciencia en el momento en el que estamos viviendo. Así que me encantó. Sí, Sí, y esto del sujeto narrado, ¿no? Del sujeto autonarrado y el sujeto que narra y que se narra a través de los demás y que narra a los demás, narra la realidad. Mencionadas también aquí la relación con la dimensión de Hot, que tiene que ver con el lenguaje articulado, cómo entendemos el mundo, cómo leemos nuestra realidad, la realidad del mundo, cómo leemos a los demás, cómo nos leen los demás a nosotros, cómo nos narramos nosotros mismos. Y aquí hay un desequilibrio que es mentirnos, decirnos, echarnos demasiados elogios o echarnos demasiadas culpas, pero también hacerlo con los demás, o no hacer los filtros necesarios, por ejemplo, cuando se leen tantas noticias falsas en la red. Es decir, estamos de alguna forma creyendo mentiras y no estamos yendo más allá, y aquí entra la dimensión del DAT, que es la lectura del mundo, la Binah, cómo organizamos el mundo, que está en la misma columna. No mentirnos a nosotros mismos es importante, ser sinceros con nosotros, decirnos las verdades y decírselos a los demás, pero también saber decírselas, no decírselas con rabia, con soberbia, con ego, sino decirlas con amor, desde con la que esperes. sabiduría, claro. Entonces es increíble las relaciones que vamos encontrando entre el tarot y la cábala y concretamente pues con el árbol de la vida, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasó eso cuando encontré, bueno, yo empecé con tarot, ¿no? Y encontré cábala desde el tarot. Y a medida que fui interiorizándome en cábala, fue como si me dio siempre un camino de ida, ¿no? Uno ya de ahí no vuelve, la búsqueda se transforma en eso, en cábala. Y, y un poco viendo la relación de las letras, que es algo que yo sigo profundizando, que no es que, bueno, por eso digo, yo soy un aprendiz, me parece que por eso me animo a decir que cualquier persona que se acerque a la herramienta va a encontrar infinitudes de relaciones y seguramente va a llegar a profundizar mucho más y seguramente a medida que uno va conociendo el árbol y va pudiendo hacer la relación con las letras y va pudiendo hacer relación con los colores y, y demás. A mí me pareció siempre muy increíble la coherencia que uno encuentra. Por eso decía cómo puede ser que en un cartoncito puedas encontrar tremenda cantidad de relación entre, bueno, si de repente no conocías los colores del árbol, no sabes Sí, las dimensiones del árbol, pero solamente con la imagen no llegas a todo ese conocimiento. Y fíjate que nosotros lo vamos desvelando a partir de, bueno, conocemos el árbol, conocemos los senderos, entendemos de la letra, conocemos el número, pero fíjate que si no hubiésemos hecho todo ese recorrido, igualmente la templanza como escena, como imagen, nos transmite esa energía de consenso también, ¿no? De sí, 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 compensación y de... ¿no? Eso es lo que me parece a mí maravilloso del tarot. claro. Eso es, y que bueno, uno después puede decir, ay, ¿por qué esto significa tal cosa? Bueno, lo desarmamos. Vamos a ir al sol. Pero ni siquiera hizo falta porque el alma recibió ese mensaje solo con ver la imagen. Porque la que tiene la información es nuestra alma. Sí, claro. Así que Es una suerte como el código de barras cósmico, universal, espiritual, el cual nuestra alma ya como dispositivo que viene del Ein Sof, del infinito, ya por defecto sabe leer, en la medida en que vaya haciendo ese despertar y ese recorrido, ¿no? así, así mismo. Así que bueno, quedó para la próxima, si nos coordinamos, la carta del sol, la papisa y el colgado, que vendrían a ser la raíz de cábala, y que a mí me parece que ahí está como la parte más profunda del trabajo, así que podemos desarmar cábala desde el tarot después. Maravilloso, Mayra. Bueno, aquí ya los que nos están viendo en este momento o nos verán en algún momento, pues estarán atentos a nuestra próxima sesión, nuestro próximo encuentro, para que vayan profundizando un poco más, no solamente sobre la cábala, sino en su relación con el tarot. Y obviamente van a encontrar otro tipo de relaciones también, Seguro. porque la cábala está relacionada con todo y el tarot, pues ni se diga, ¿no? Claro,
están juntos y trabajando de manera coordinada y simbiótica para ese autodescubrirnos, para ese conocernos y ocuparnos de nosotros mismos Al y servicio del ticún. al Claro servicio que del sí. tico. Mayra, muchísimas gracias. Espero la luz nos permita reencontrarnos en nuestra siguiente sesión. Nos quedan 3 cartas pendientes. Como pueden ver, esto tiene tanto de extenso como de profundo. Y está bien, que tengas un feliz resto de día. Shalom para ti, para todos quienes nos ven. Shalom para todos y bueno, nada, lo mismo. Feliz jornada y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Un gustazo. Vale, Nos vemos pronto nos entonces. vemos.